Buenas tardes, buenas noches, perdón. Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Son dos preguntas. La primera, bueno, precisamente derivado de esta investigación que están haciendo precisamente de este evento, que lo quieren atribuir a la vacunación. El hecho de manejar este tipo de información de manera alarmista, ¿cuáles serían primero las consecuencias que estaría trayendo precisamente a estos esquemas de vacunación? Y bueno, también esta pregunta va relacionada ahorita a reacciones, ¿no? Hoy en la tarde el diputado Sergio Meyer de la Cámara de Diputados, para una redundancia, escribe en su tuit que va a citar a declarar al subsecretario Hugo López-Gatell por el manejo de la pandemia. Y vaya, pues bueno, sabemos que estamos hablando de época electoral, pero vaya, este tipo de situaciones, ¿cómo abonan precisamente al trabajo que está haciendo el gobierno federal precisamente en la vacunación? Gracias. Me gustaría conocer su opinión de ambos, si se puede. Muchísimas gracias, Juan. Creo que quisiera empezar diciendo el mensaje que queremos que se quede en todas las casas y todas las personas que nos ven. Las vacunas que estamos aplicando en México y que se están aplicando en todo el mundo son seguras y son eficaces. Eso quiere decir que nos van a proteger contra la enfermedad, con mucho mayor énfasis contra la enfermedad grave, y que la aplicación de la vacuna es segura, que como pudimos observar y el doctor López-Gatell acaba de presentar, la cantidad de eventos que supuestamente se puedan atribuir a esta vacunación son mínimos. Esa sería mi intervención y le cedo la palabra al doctor López-Gatell. Gracias, doctor Cortés. Nada que agregar, coincido completamente con la declaración que acaba de hacer el doctor Ricardo Cortés en representación de la Secretaría de Salud. Ese es el mensaje. En México y en el mundo, las vacunas contra el COVID-19 son vacunas seguras y eficaces. Y es una responsabilidad de las autoridades sanitarias de cada país, y cuando existen autoridades regionales, verificar que las vacunas están en buenas condiciones para su uso, previamente a que sean liberadas y que sean utilizadas. Y también realizar la vigilancia, la farmacovigilancia, con respecto a su uso, para estar detectando cualquier mínima señal de alguna afectación a la salud. Este término técnico, eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, ESAVI, es un término que significa precisamente eso, la condición de sospecha que se tiene cuando una persona recibe una vacuna y tiene una reacción de su organismo, cualquiera que ésta sea, por mínima que sea: dolor de cabeza, dolor en el sitio de inyección, fiebre, mareo, náusea, vómito. Y es una condición de vigilancia de alta sensibilidad. Esto quiere decir la capacidad de detectar el más mínimo evento, aún sabiendo que la mayoría de estos eventos no tienen la menor importancia. Pero es muy importante que el sistema sea competente para detectar el más mínimo evento, porque si se presentara un evento mayor, también interesa documentarlo y estudiarlo rigurosamente. Respecto a la información, Juan, pues usted ha hecho varias veces referencia a la responsabilidad social, ética de los medios de información. Ayer lo platicábamos con respecto a el interés específico que mostraban algunos medios de circulación nacional respecto a si realizaba yo o no un paseo por el parque. Y vemos cómo ocurre esta desviación de los elementos de interés público invadiendo la esfera de lo privado, pero para distorsionar sistemáticamente la información. Como dijimos ayer, no perdemos la esperanza de que en algún momento recapaciten y piensen que pueden hacer un bien en vez de estar haciendo algo que no beneficia a la sociedad. En referencia a este tipo de situaciones, cuando las vacunas requieren la vigilancia de eventos supuestamente asociados con su uso, es muy importante que la información se maneje de la manera más amplia, transparente, objetiva, profesional, científica,
para que no existan suficientes resquicios en los cuales ciertos segmentos de la sociedad, a veces los propios medios de información, pudieran estimular una distorsión de la información y estimular reacciones de desconfianza hacia este tipo de productos. En otras ocasiones hemos comentado los ejemplos históricos del daño que se le ha hecho a la salud pública cuando se alimenta de manera deliberada la desconfianza en las vacunas. Uno de los ejemplos que se conocen es la reemergencia del sarampión en Europa Occidental, en Reino Unido, en Francia, en España, en Suiza, en Alemania, en varios países de Europa Occidental que a finales de los años 90 del siglo XX ya tenían casi controlado el sarampión, pero después vino una escalada de desprestigio a la vacuna contra el sarampión con la falsa noción, el señalamiento fraudulento de que la vacuna del sarampión podría estar asociada con condiciones neurológicas, en particular con el autismo. Esto ha sido desmentido repetidamente por evidencia científica rigurosa, pero el daño que se le ha hecho a la confianza pública a las vacunas llevó a que se redujera la cobertura vacunal por falta de disposición de las poblaciones a ser vacunadas, y eso contribuyó definitivamente a la reemergencia del sarampión. Entonces aquí sí, quizá anticipadamente, apelamos a los medios de comunicación, a los medios de información que existen en nuestro país, prensa escrita, radio, televisión, cine, redes sociales mismas, cualquiera, a que tengan mucho cuidado, que no contribuyan a hacerle daño a la salud pública, porque este es un bien de enorme trascendencia para todas y todos, y que no se les ocurra por cualquier razón, por ocio, por animadversión o cualquier razón, empezar a desprestigiar a las vacunas con base en falsedades. ¿Qué tanto influye? Bueno, es que es ahorita así como que empezó a caer la cascada de preguntas. ¿Qué tanto influye en este caso, la persona que se va a vacunar esté tomando medicamentos, esté tomando, hablaban que esta persona tenía problemas cardíacos, pero también están sacando situaciones, por decirlo, de que están tomando también antibióticos para el estómago, porque en muchos de los casos se asociaban también al COVID con diarrea, bueno, con síntomas diversos, o sea, hay como que empiezan a caer en este tipo de situaciones. ¿Qué tanto influye, doctor? Claro, Juan, mira, con mucho gusto, creo que lo que debemos plantear en este momento es: cuando a usted le toque ir a recibir su vacuna, vaya bien descansado, bien desayunado y con sus medicamentos ya tomados, para que llegando al centro de vacunación esté usted listo para recibir su vacuna. Debe de tomar los medicamentos que le correspondan en ese día y a la hora que le correspondan antes de acudir al centro de vacunación. Hay que ir bien hidratados, hay que tomar agua solita, ¿sí? No bebidas azucaradas con exceso de azúcares y calorías, agua sola para estar bien hidratados, sobre todo en los lugares en los que ya está haciendo muchísimo calor, para que no haya deshidratación de las personas. Las personas adultas mayores son más susceptibles a deshidratarse y hay que evitar que esto suceda. Hay que estar bien hidratados, tomando agua pura y alimentándose bien. Entonces, la relación que puede haber con medicamentos que se toman tampoco existe. De hecho, es una indicación para que se vacunen, que vayan con sus medicamentos que ya se los hayan tomado, si es que les tocaba antes de ir. Si les toca durante el trayecto o en la fila o lo que sea, lléveselos y tómeselos en el momento en que le corresponda. El chiste es que todas las personas adultas mayores que estén haciendo su fila para esperar su vacunación estén bien alimentados, bien hidratados, bien descansados. El sueño, la higiene del sueño es importante para tener un buen sistema inmunológico, y así vamos a tener personas lo más sanas
en los centros de vacunación, con menor probabilidad de presentar desmayos por falta de alimentación, por deshidratación, etcétera, ¿sí? Y podrá continuar y regresar a su casa sin problema, y además ya con una nueva protección que va a empezarle a dar protección 2 semanas después. Y cuando reciba su segunda dosis, 2 semanas después, entonces ya se considerará usted como una persona protegida contra el virus SARS-CoV-2. Gracias, Juan. Liliana. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Cortés, hay estudios que indican que aun cuando el paciente ha sido asintomático, o como usted mencionaba hace un rato, que la COVID-19 le pasó desapercibida, hay secuelas severas. ¿Cómo puede ocurrir esto? Si me pudiera ayudar. Y tengo una segunda pregunta para el doctor Gatell. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Mira, esta enfermedad ha dado muchísimas sorpresas, múltiples cuadros clínicos. Hay un artículo científico del King's College de Londres que describía al menos 6 cuadros clínicos diferentes de la COVID-19. Ha habido otras manifestaciones que son tan pequeñas en su frecuencia que ni siquiera se alcanzan a notificar como parte de la estadística. Platicando con compañeras y compañeros profesionales de la salud, hemos visto que inclusive resequedad anal, resequedad en los pezones, otras manifestaciones que son muy pocas las personas que las presentan y que no se alcanza a generar, digamos, un síndrome completo diferente. Es una enfermedad que ha afectado a múltiples órganos y algo que también pudiera comentar para dar una explicación sobre esto es, por ejemplo, hay hipoxias, o sea, reducción de la oxigenación en la sangre, son silenciosas, que no dan una manifestación como tal, como a cualquier persona que normalmente, si le falta el oxígeno, se siente muy cansado. Hay personas que su primer sintomatología, digamos, por decirlo así, de una hipoxia es la medición misma del nivel de oxígeno en sangre, cuando su cuadro clínico no es compatible característicamente con una hipoxia o con una neumonía. Entonces, hay que recordar también que no vemos enfermedades, ¿no? Vemos personas enfermas, y cada una de estas personas que desafortunadamente han presentado un cuadro clínico de COVID han sido también muy diversas en sus presentaciones. Probablemente algunas personas que no hayan presentado un cuadro clínico o que no lo hayan identificado como tal, pudieran nunca descubrir si tuvieron alguna secuela en alguna de sus órganos, o pudieran descubrirlo por otra necesidad de atención a su salud. Gracias. Y doctor Gatell, hoy en el programa de radio tuve la oportunidad de entrevistar al doctor Juan Mosqueda y a la doctora Teresa García Gasca, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, y me platicaban sobre la vacuna Kivax, este proyecto tan interesante que ellos tienen. Y entonces me surge la duda, quisiera saber cuáles son las estrategias de apoyo para el desarrollo de las vacunas mexicanas, si me puede platicar algunas de ellas. Y también me gustaría saber, de estos 6 proyectos, tengo entendido que esta vacuna es una de las más adelantadas. ¿Cuándo podría invitarlos eventualmente a la conferencia de prensa para que nos puedan platicar de estos trabajos tan interesantes y que, bueno, en caso de que se pudiera lograr alguno de ellos, que lo que falta son los recursos, entonces pudiera ser una nimiedad, pues podría ser de México para el mundo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Liliana. Efectivamente, es de gran interés y desde luego de gran estímulo que la comunidad científica de México sea una comunidad tan competente, desafortunadamente pequeña. En México la cantidad de personas investigadoras comparadas con el tamaño poblacional es
sustancialmente pequeño si nos comparamos con otros países de ingresos semejantes. Argentina, por ejemplo, tiene aproximadamente el doble de personas investigadoras de lo que tiene México. Esto desde luego refleja mucho las consecuencias de las políticas de ciencia y tecnología a lo largo de décadas, que no han sido del todo exitosas en estimular la producción científica, la formación de nuevos talentos o la retención de nuevos talentos. Hay muchas personas que en su momento tuvimos la oportunidad de recibir financiamientos de becas para realizar estudios de posgrado en el extranjero. Algunos decidimos volver a México y nos llena de orgullo haber tomado esa decisión. Otros decidieron no hacerlo, pero respetamos cualquiera que haya sido sus consideraciones, porque una de las realidades es que las oportunidades de insertarse en la comunidad científica en términos laborales no habían sido o no han sido sustancialmente exitosas. Hay pocas plazas, no se abren plazas de investigación, los financiamientos para la investigación, aunque existentes, no necesariamente cubrían todas las expectativas. Hoy que estamos ante una realidad como esta, la necesidad de tener vacunas, insisto, nos llena de orgullo saber que las universidades y centros de investigación nacionales, particularmente los públicos, tienen personas muy talentosas, muy competentes y tienen sistemas de gestión que estimulan a esas personas talentosas a ejercer su liderazgo científico y desarrollar productos. Estas decisiones son estratégicas porque permiten al país en su momento lograr cierto grado de autosuficiencia o de soberanía en términos científicos y en términos tecnológicos. Hay mucho por hacer. Entonces, sobre algunos proyectos de vacunas que hoy están en curso, ha habido mecanismos diversos, menciono los dos principales. El principal por mucho es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que tiene una serie de mecanismos de financiamiento, tanto directo como para los insumos, la renovación de equipos, los salarios de personal auxiliar, las becas de personal en formación, estudiantes de posgrado, y esto permite el desarrollo tecnológico en el campo de vacunas. CONACYT tiene mecanismos también de identificación de la calidad de los proyectos y ha financiado los que ha considerado los distintos comités de dictaminación, que están formados por pares, por personas miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que han considerado los proyectos con mayor potencial o más exitosos. Hay uno en particular que próximamente tendremos el privilegio de que nos vuelva a acompañar en la conferencia la doctora Marielena Álvarez Builla, la directora general de CONACYT, y nos platicará de un proyecto de desarrollo tecnológico de una vacuna que está en alto grado de desarrollo ya, muy cercano a la investigación clínica en la fase 1 y la fase 2. Lo comentaremos en próximas fechas. Respecto a de la Universidad de Querétaro, ha recibido apoyos de otro mecanismo que es AMEXID, la Agencia Mexicana de Desarrollo, que pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y recibió también financiamiento en una ronda de financiamiento específico que fue abierta para este propósito. Sabemos que ha tenido algunas necesidades financieras adicionales y sin duda sería interesante, una vez que se conozca cuáles son los resultados del progreso que ha tenido, que sea formalmente evaluado por los mecanismos de dictaminación por pares, que entonces se considere para financiamientos adicionales. Y desde luego siempre será muy alentador que la iniciativa privada muestre su generosidad y su capacidad filantrópica invirtiendo también en este tipo de proyectos. En otros países, por ejemplo Estados Unidos y varios países europeos, parte del éxito del desarrollo de la investigación depende de una aportación directa de financiamiento sin restricciones en muchos de los casos por parte de la iniciativa privada. También en este aspecto cabe subrayarlo, así como ha habido una política de financiamiento público a la investigación relativamente limitada, también la filantropía por parte de la iniciativa privada es extraordinariamente escasa. Sumamente escasa, diría yo, si se compara la cantidad de proyectos financiados, el monto de financiamiento y sobre todo si se contrasta con la cantidad de capital que poseen algunos sectores de la iniciativa privada. Enormes sumas de dinero que tienen en distintas empresas y en capital neto, y realmente la filantropía es mínima
en México por parte de la iniciativa privada. Entonces también sería muy interesante que se mantuviera la atención pública sobre la necesidad de una aportación filantrópica no condicional, mucho más consistente y amplia por parte de la iniciativa privada. Muchas gracias. Arturo Contreras, pie de página, Nuevo Peinado. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. Rápido, para aprovechar los 6 minutos que nos quedan, un poco preguntar sobre el desorden que ha habido en la vacunación en otros estados de la República, ¿no? Por ejemplo, en Chiapas, el lunes que anunciaron la vacunación en Tuxtla y en Tapachula, pues no hubo un anuncio previo, ¿no? Y dijeron que la vacunación se estaría llevando de lunes a jueves en 10 módulos. A la mera hora solo abrieron 2 de estos 10 módulos, ¿no? Y habían filas larguísimas de 4,000 personas. Dijeron que tenían vacunas suficientes para aplicárselas a todos. Sin embargo, en un módulo solo habían 1,800 vacunas y en otro habían 800, siendo que se supone que habían mandado más de estas vacunas a estos lugares, ¿no? Entonces, pues a ver, bueno, cuántas vacunas hay para cada estado y cuántas se han mandado. En Oaxaca nos reportan problemas parecidos, ¿no? Esta semana, cuando inició la vacunación, informaron que iban a mandar 58,000 vacunas, pero apenas ayer, después de aplicar 23,000, se informó que ya se habían agotado, ¿no? Entonces, pues a ver dónde quedaron las 35,000 vacunas restantes. Saber cómo se vigila desde la Secretaría de Salud la aplicación de estas vacunas, o cómo se puede llevar como un registro y un rastreo de cómo se está llevando la aplicación. Y bueno, no quiero parecer disco rayado, pero pues bueno, si hay alguna manera de informarnos, ¿no? De cómo van las vacunaciones en los municipios o de qué planes se tienen. Nada más. Muchas gracias, Arturo. Doctor, ¿quiere usted tomar la palabra? Con mucho gusto. Sí, gracias, Arturo, por mencionar esto que sirve de resonancia sobre estos temas que permean también en el interés público, que es importante comentar. Efectivamente, tal como lo describe Arturo, hemos detectado en algunas entidades federativas muy concretas, es el caso de las que menciona, algunos elementos de falta de coordinación a nivel local. Vacunas hay, debe quedar clarísimo esto, no es que no haya vacunas. Las vacunas existen, las cifras las presentamos todos los días aquí y como pueden ver hay cientos de miles de vacunas esperando ser utilizadas. Lo que se ha presentado es algunos elementos de descoordinación a nivel muy local y a veces incluso a nivel municipal, en donde se ha convocado por distintas vías a la población, se le ha pedido que haga filas o que haga campamentos o que espere 24 horas antes de vacunar. Esto no tiene ningún sentido. Esto no es una instrucción del Gobierno de México, de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Bienestar. No es una instrucción. Esto es la interpretación local que algunas funcionarias o funcionarios han tenido respecto a las indicaciones de cómo operarlo. Y en su coordinación con los otros órdenes de gobierno, el orden estatal o el orden municipal, ha habido descoordinación. Desde luego, esta es una condición indeseable y estaremos trabajando, como hacemos todos los días, para lograr una mejor coordinación. Ahora mismo, en unos pocos minutos, tenemos la reunión diaria de las 8 de la noche con todo el personal que participa en la coordinación por parte del Gobierno federal en los estados y también por parte de la Secretaría de Bienestar y los programas sociales. Y en esta reunión se dirimen precisamente este tipo de cosas y se hace reflexión para dar soluciones pragmáticas, inmediatas a este tipo de problemas. Afortunadamente no es un problema generalizado y en su mayoría tenemos una muy buena respuesta y quiero nuevamente felicitar y agradecer a Gabriel García, el coordinador de los programas estatales del Gobierno de México, también a los 32 coordinadores y coordinadoras designadas para el programa Correcaminos, para el operativo Correcaminos, funcionarias y funcionarios de salud de primerísimo nivel de capacidad y de responsabilidad que cumplen esta importante labor de coordinar en cada entidad federativa el operativo. Y desde luego también aprovecho para expresar mi agradecimiento y respeto a las 32 secretarias y secretarios de salud de las entidades federativas que han tenido una espléndida actitud de liderazgo, de coordinación, de generosidad en esta coordinación tripartita entre el coordinador Correcaminos, el delegado federal y la Secretaría de Salud de los estados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López-Gatell.
tendríamos un minuto. Una pregunta rápida. Buenas noches, Otilia Carvajal de La Razón. Subsecretario, ¿qué le han dicho del mecanismo COVAX? En un calendario que nos presentaron hace unos días dijeron que iban a llegar 1.8 millones de dosis en marzo. ¿Qué se sabe al respecto? Gracias, Otilia. Qué bueno que lo menciona. Nos da tiempo de contestarlo en un minuto. El mecanismo COVAX, recordar, es un mecanismo de coordinación establecido por el Sistema de Naciones Unidas, operado a través de la Organización Mundial de la Salud, y para el caso de América, a través de la Organización Panamericana de la Salud. Y de acuerdo con un mecanismo solidario, se van estableciendo cuotas de acceso a las distintas vacunas, y efectivamente nos fue comunicado hace 3 semanas que durante el mes de marzo tendríamos 1.6 a 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca. Hemos estado trabajando en los últimos días. Agradezco a mis compañeros directores generales, Ruy López Ridaura, Ricardo Cortés, José Luis Salomía y otros colegas. Han estado dando seguimiento estrecho con la Organización Panamericana de la Salud, con el señor Cristian Morales, nuestro amigo, quien es el titular de la oficina en México, y su equipo, y también la oficina en Washington de la OPS. Y lo que se ha visto es cuáles podrían ser los mecanismos por los que recibamos esas vacunas. Y hay 2 que en concreto están a punto de resolverse. Uno es a través del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. Este fondo rotatorio es un mecanismo de asistencia técnica para el acceso a vacunas y el buen uso de vacunas en el continente americano. Y la otra posibilidad es a través directamente de AstraZeneca, que no obstante que ha puesto a disposición de estas vacunas para el mecanismo COVAX, también podría el propio Astra ser quien se encargue de la logística de distribución de las vacunas hacia México. Estamos justo en ese punto, en resolver. Hay una pequeña diferencia de costos, en este caso sería en favor de directamente usar el mecanismo de Astra. Es un poco más barato, es el costo directo de $4 por dosis, comparado con $4.25 por dosis para el mecanismo del fondo rotatorio de la OPS. Pero hay algunas ventajas también de cooperar, de participar en el mecanismo solidario, y estamos en conversación, no solamente la Secretaría de Salud, también la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Hacienda, para establecer los detalles finales, y en cualquiera de los casos sabemos que en las próximas 2 semanas estaremos teniendo acceso a estas 1.6 a 2.7 millones de dosis de AstraZeneca. Muchísimas gracias, muchas gracias, doctor López-Gatell. Son las 20:02. Recuerda, tú que estás en casa, espera tu turno, te va a llegar tu vacuna, una vacuna que es segura y que te va a proteger contra la COVID-19. Muchas gracias, buenas noches.